Hola, mi nombre es Javier Padilla y hoy vamos a hablar acerca de la electrónica. Si estás comenzando en el mundo de la electrónica, hay cosas que nadie te dice, como por ejemplo el software que tienes que utilizar, los conceptos y dispositivos que tienes que aprender o cuál es la ruta correcta de aprendizaje en electrónica. En este video te explicaré el paso a paso de cómo aprender electrónica para que no cometas estas prácticas y estos errores comunes, porque en CITEC la tecnología y la electrónica se aprende fácil y rápido. Número 1. Debes tener en claro los conceptos básicos en electrónica, como por ejemplo la tensión, corriente y resistencia. La tensión se mide en voltios, la corriente se mide en amperios y la resistencia se mide en ohms. Estas tres variables están relacionadas bajo una fórmula que se le conoce como la ley de Ohm, donde voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿Ya? Eso es clave, ya que lo vas a encontrar en la mayoría de tus circuitos eléctricos o electrónicos. Están en todas partes. Otro que tienes que aprender es cuál es la diferencia entre la corriente continua y la corriente alterna. Nosotros como electrónicos trabajamos más con voltaje y corriente continua. Entonces hay que tener en claro cuál es esa diferencia de energías eléctricas. Y otro que hay que tener en claro es cómo funciona un circuito cerrado y un circuito abierto. Por ejemplo, acá podemos ver que tenemos una batería que está conectado hacia un interruptor y ese interruptor enciende un foco o una lámpara. Acá tenemos un control on-off, por así decirlo, ya que nosotros podemos encender y apagar el foco bajo este interruptor. Acá pueden ver el esquema cómo funciona y acá tenemos el esquema bajo simbología: encendido, abierto y cerrado. Acá tenemos el switch que se abre y luego tenemos el switch que se cierra, ¿no? Este es el concepto básico de un circuito cerrado, para que vean que en la mayoría de casos siempre la electrónica trabaja bajo switch abierto y cerrado, que en el fondo vendría a ser un variable booleano, es decir, una variable digital de 1 y 0. 2. Tienes que tener en claro las herramientas esenciales para que no puedas tener ningún problema a la hora de aprender. El multímetro, que es una herramienta de medición. El multímetro, su nombre mismo le dice, es un instrumento que mide varias variables, multivariables, ¿ok? Puede medirte el voltaje, ya sea en continua y alterna, la corriente, la resistencia, continuidad, diodo, temperatura en algunos. Es un instrumento de medición. Es esencial porque con un multímetro tú puedes saber la medida de cualquier variable. Y obviamente es clave para que puedas armar tus circuitos electrónicos, ¿no? El protoboard. El protoboard es una herramienta donde tú puedes ensamblar tus circuitos electrónicos sin la necesidad de soldarlos. Es decir, solo te permite colocar cada componente y armar de esa manera, y al final puedes sacar y guardar tus componentes electrónicos una vez que funcionen y luego recién pasarlo a un circuito de PCB para que lo puedas soldar. Otro, normalmente como electrónicos siempre estamos utilizando componentes electrónicos y estamos dispuestos a que en algún momento podemos soldar ese componente electrónico. Para eso necesitas tener tu cautín y tu estaño. Tu cautín es una herramienta que derrite. El estaño es una herramienta de soldadura donde tú puedes empezar a soldar tus componentes electrónicos. Entonces tienes tu cautil que derrite el estaño y de esa manera vas soldando los pines de los componentes electrónicos. Otro que no debes pasar por alto es tu fuente de alimentación o baterías. Normalmente en electrónica los dispositivos electrónicos funcionan con 5 voltios, algunos con 12, y si tienes algunos circuitos de potencia de 24 voltios o hasta de corriente alterna de 220 voltios. Para eso tú tienes que tener siempre tu fuente de alimentación. Te puedes comprar baterías de 5 voltios, de 3.3 voltios, hacer configuración de baterías en serie y paralelo para aumentar la corriente o voltaje. Siempre es bueno tener tu fuente de alimentación. Uno muy clásico es usar el cargador del celular, la cabecita como le dicen. Ese es una fuente de alimentación que a eso tú le conectas un cable suelto y ya tendrías tu fuente de 5 voltios de corriente continua. Y otro que deberías tener en claro es un kit de aprendizaje. En este caso está de moda y es muy intuitivo el mundo del Arduino. Entonces te recomiendo que te compres un kit de Arduino con todos los componentes esenciales, ya sean sensores, actuadores, el controlador, en este caso el Arduino, para que tú puedas practicar, quemar, ya que son dispositivos de bajo costo y el hecho de que si cometes algún error no te va a costar, no te va a doler, ya que son dispositivos que no cuestan mucho, ¿no? Una recomendación es que al iniciar no gastes dinero en herramientas caras. Empieza de lo más básico y poco a poco te vas a dar cuenta que no es necesario tener herramientas caras para aprender electrónica. ¿Ok? Número 3. Componentes electrónicos básicos que tienes que conocer. Primero, las resistencias. Son componentes electrónicos
que limitan el paso de la corriente, es decir, pueden regular de alguna manera el voltaje, ya que ellos se oponen al paso de la corriente, lo cual funcionan como una carga. Su unidad de medida es el ohm. Los condensadores funcionan normalmente para almacenar energía. En este caso, como componente electrónico, se utiliza bastante, ya que la corriente continua normalmente casi nunca es estable, y con los condensadores normalmente lo utilizamos como filtros. Los diodos son componentes de silicio en la mayoría y existen de varios tipos, ¿no? Hay diodos reguladores de voltaje, los diodos que solo dejan pasar la corriente en un solo sentido, y los diodos luminosos, que son los diodos LED, que normalmente la mayoría conoce, que están en los focos LED, las tiras LED. Entonces todos esos son componentes electrónicos conocidos como diodos. Otro componente electrónico en la electrónica tienes que conocer son los transistores, que están en la mayoría de los TTLs, ya sean de los microcontroladores o microprocesadores. Actúan normalmente como switch, como interruptores electrónicos. Se utiliza para interruptor, para amplificador, también en algunos casos. Otro componente electrónico sería los relés. Los relés controlan circuitos de mayor potencia. Normalmente te separa un circuito de control para controlar un circuito de fuerza. El relé puedes activar cosas ya de 220 voltios de corriente alterna. 4. Los errores comunes que todo principiante comete. Un error común es que conectar mal componente y quemarlos. O sea, es normal, estás aprendiendo, así que no te frustres. Es normal que puedas quemar una resistencia, un LED, un condensador, no pasa nada. Otro error común, no usar el multímetro. Normalmente, como estás empezando, no estás acostumbrado a usar el multímetro. Entonces, como no sabes los valores de los componentes electrónicos, puedes cometer algún error. Otro es leer los datasheets. Los datasheets son las hojas técnicas de cada componente electrónico. Cada componente electrónico tiene un código, y con ese código tú buscas en el internet y te va a salir los datos técnicos de cómo está fabricado, cómo está el circuito interno, cuánto es su voltaje máximo que aguanta, la resistencia máxima que necesita. Entonces todo eso. Y otro que al empezar normalmente hay gente que se emociona demasiado y quiere hacer proyectos grandes, ¿no? Y cuando no les sale, obviamente se frustra. Empieza con proyectos pequeños, encendiendo un LED, un motor, y poco a poco vas escalando. No te vayas de frente a hacer un proyecto sin conocer estos conceptos claro. Y acá te doy algunos consejitos para que tú puedas, como número 5, para que puedas aprender más rápido este maravilloso mundo de la electrónica, ¿no? Como les decía, empieza con proyectos pequeños, encendiendo un LED, un motor, un foco, que es lo más fácil. Controlar un motor, el sentido de giro, la velocidad, todas esas cositas. Pruebas poco a poco. Usas simuladores. Si no quieres quemar tus componentes electrónicos, usas simuladores como Proteus, Tinkercad. Hay muchos software de simulación en electrónica. Entre los más intuitivos, yo recomiendo usar Proteus, ¿no? Que es ya a nivel profesional, pero sin la necesidad de saber mucho. Tiene todo lo necesario. Aprende de foros, de videos como este, ¿no? Comunidades en GitHub también hay bastante. Puedes empaparte de muchos conocimientos, ya que hay mucha información de este contenido similar de la electrónica, tutoriales que te va a servir para que tú puedas mejorar y no cometer errores más adelante. Y otro, que en electrónica la verdad es solo práctica, ¿no? La práctica es clave para saber y comprender cómo funciona este mundo de la electrónica, ya que esto está escalando cada vez más y más. Haz proyectos, diviértete. Obviamente es esto un hobby, y de tu hobby haces una profesión, obviamente, ¿no? Te tiene que gustar la carrera para que puedas tener futuro en este mundo, ya que si lo haces por obligación, normalmente esto no es para ti, ¿ok? Ahora que ya tienes, ¿no?, una base sólida para empezar en la electrónica, si te gustó este video, dale like, suscríbete para más contenido sobre electrónica, robótica, Arduino, sensores, IoT, que es la nueva tendencia, Internet de las cosas, y hacer proyectos de automatización tanto industrial como de makers, aplicando tecnologías como visión artificial, inteligencia artificial, machine learning. Entonces nos vemos en el próximo video. Chao, chao.